Entonces, 38 fue el último. Vamos con el problema 40. Nos piden integrar x más 1 sobre x cuadrada más 2x más 2 por dx. ¿Qué es lo primero que observamos ahí en esa fracción? ¿Qué podemos ver? ¿Por dónde empezamos? Que es una fracción propia. Eso es lo primero que hay que checar, si es propia o impropia, porque en base a eso es lo que sigue. Y entonces, como ya es propia, vamos a tratar de integrar como una du sobre u. Así es. ¿Cuánto valdrá u? X cuadrada más 2x más 2. ¿Y cuánto vale el diferencial de u? ¿Tu derivada? 2x más 2, todo por dx. A veces esto ya nos había sucedido. Aparentemente, pues no hay manera de que sean iguales. Pero a veces hay que darle un arreglo a alguno de los dos. En este caso, lo que hacemos es sacar un 2 como factor común, 2 como factor de x más 1 por dx. Y ahora sí, podemos ver que, pues sí, efectivamente no son iguales, pero sí los podemos forzar a que lo sean. Lo único que tenemos que hacer es, dentro de la integral, multiplicar por 2 y para compensar, afuera, un medio integral de 2 por x más 1 dx sobre x cuadrada más 2x más 2. Y ya tenemos du sobre u. Este es el diferencial de u que le corresponde a esa u. La integral de du sobre u es logaritmo natural de u más c. La integral de du sobre u es logaritmo natural de u. Miren, ahí lo podríamos dejar, pero por si lo encuentran diferente el resultado y no vayan a pensar que hicieron algo mal, también se pueden usar propiedades de logaritmos. El coeficiente sube como exponente, sería logaritmo de x cuadrada más 2x más 2 a la 1 medio más c. Y todavía más, elevar a la 1 medio es lo mismo que raíz cuadrada más c. Entonces, si lo llegan a ver de esta manera, pues ya saben por qué. Fueron las propiedades de los logaritmos. ¿Alguna pregunta? ¿Y ahora? ¿Cómo creen que se pudiera integrar eso? ¿Creen que pudiera ser una u a la n? Pues habría que ver. Si fuera una u a la n, ¿cuánto valdría n? 2. ¿Y cuánto vale u? E a la x más 1. ¿Y cuánto vale su derivada? E a la x de x. Comparamos. No son iguales. Pero ¿hay forma de que sean iguales? ¿Habrá manera de que podamos hacerlos que sean iguales? No. No, porque
E a la x es una variable. Yo no puedo multiplicar por e a la x y luego afuera entre e a la x. Eso no se puede. Dijimos, solamente cuando las diferencias sean constantes. Nada más. Porque las constantes sí las podemos dejar fuera de la integral, pero no las variables. Entonces, cuando haga la diferencia una variable, como en este caso, no se puede forzar a que sean iguales. Yo no puedo multiplicar por e a la x y luego dejar e a la x afuera. Eso no se puede. Las variables no salen de la integral. Si no, pues las sacábamos todas y se acabó. Entonces, no hay manera de forzarlo a que sean iguales. Y entonces, si no se puede como una a la n, miren, lo que hemos hecho es que si no se puede con una fórmula directa, entonces hay que reescribir el problema, hay que cambiarlo mediante el álgebra. ¿Qué podríamos hacer para cambiarlo? Pues elevarlo el binomio al cuadrado. ¿Qué ganamos con elevar al cuadrado? Pues que luego ya podríamos separarlo en 3 integrales. Entonces, como no se puede integrar directo, vamos a desarrollar el binomio. A final de cuentas es un binomio al cuadrado, muy fácil de resolver. La regla dice, cuadrado del primero. ¿Cuánto nos da el cuadrado del primero? ¿Cuánto nos da el cuadrado del primero? No me digan eso, por favor. No me hagan eso. Está bien que estamos a punto de irnos de vacaciones, pero no me jueguen esas bromas, por favor. Cuadrado de e a la x. ¿E a la x? No, ahí quedaría igual. O sea, estamos desarrollando el binomio. La regla dice, cuadrado del primer término. Lo que e a la 2x. Cuando elevamos una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican. E a la x al cuadrado, pues el 2 por la x se multiplican. Más el doble producto del primero por el segundo. Dos por e a la x, más cuadrado del segundo, 1 por dx. Muy bien, vamos a separar en 3 integrales y ya cuando las separemos, entonces sí el 2 que está multiplicando en esa integral la puedo dejar fuera. La primera sería integral de e a la 2x dx más 2 veces la integral de e a la x dx más integral de dx. Muy bien. La primera integral. Vamos con la primera. ¿Esto cómo se integra? Chequen sus formulitas. Como una e a la u. Muy bien. ¿Cuánto vale u? ¿Y cuánto vale su derivada? 2 por dx. ¿Qué necesitamos para que sean iguales? Un 2 dentro de la integral, que afuera será un medio. Muy bien, lo voy a anotar. Un medio integral de e a la 2x por 2 dx. Más 2 por... ¿Cuál es la integral de e a la x? Esta ya la hemos hecho. La integral de e a la x pues igual es una e a la u. ¿Cuánto vale u? X. Y su diferencial es de x. Ni le falta ni le sobra. Entonces la integral será... No te escucho. No escuchen. Integral de e a la x es
E a la X, pues es esa misma. Más integral con diferencial se cancelan y nos queda X. Como todavía me falta una, la vamos a dejar hasta el final, la constante. Un medio es una e a la u, sigue siendo e a la u, más 2e a la x, más x más e. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a hacer otro. Nos piden integrar e a la 2x sobre e a la 2x más 3 por dx. Muy bien, ¿cómo integramos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo trataríamos de resolverlo? Mire, no puede ser una u a la n, porque todo lo que está abajo tendría que subir elevado a la menos 1. Igual a n no aplica cuando n vale menos 1. Pero ya dijimos, ahora sí ya tenemos cómo integrar esos casos en donde n vale menos 1. ¿Cómo lo haríamos? Como una dv sobre 1, ¿sí? Este e a la 2x que está arriba es el que nos va a ayudar a completar el diferencial. Es lo que nos dice que podría ser una dv sobre u. ¿Cuánto valdría u? E a la 2x más 3. ¿Y cuánto vale su diferencial? La derivada de e a la 2x es... No, nos falta. Por 2. Entonces sería 2 e a la 2x de x, porque la de 3 es 0. Entonces, comparamos. ¿No son iguales? Pues no, no lo son. Pero vemos que la única diferencia es una constante. Sí podemos forzarlo a que lo sean. ¿Qué tendríamos que hacer? Dentro de la integral, por 2 y afuera, un medio, 2 e a la 2x de x sobre e a la 2x más 3. Y ahora sí ya tenemos la integral de du sobre u. ¿Cuál es la integral de du sobre u? Logaritmo natural de u más la constante. Entonces, el tener arriba ese factor que tiene el mismo exponencial que el que está abajo, 2x, es lo que nos dice que esto es una du sobre u. Si no tuviéramos ese factor arriba, no hubiéramos podido integrar. Ahora, también le pueden dar otra forma al resultado. Acuérdense, propiedades de logaritmos. E a la 2x más 3 a la 1 medio más e. O bien, logaritmo natural de la raíz de e a la 2x más 3 más e. Para que si se lo llegan a encontrar de esta manera, ya saben qué fue lo que pasó. Bien, ¿alguna pregunta? Eso es para las algebraicas. O sea, fracciones algebraicas. Y esta no es una fracción algebraica, o sea, no son polinomios. O sea, lo de propia e impropia, eso es para fracciones algebraicas.
como esta que sigue. X cuadrada más 2x más 2 sobre x más 2. Esta sí es una fracción algebraica. Aquí sí deberíamos de empezar por ver qué tipo de fracción tenemos. Es una fracción impropia. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es dividir. Lo primero es dividir. Bueno, entonces, checamos si es propia o impropia. Ya nos dimos cuenta que es impropia. Por lo tanto, pues habrá que dividir. Y dividimos x cuadrada más 2x más 2 entre x más 2. Y decimos, x cuadrada entre x toca x, más por más para restar menos, x por x es x cuadrada, más por más para restar menos, x por 2 es 2x, sumamos, cuando menos el primero se tiene que eliminar, si se cancela otro, qué bueno, bajamos los términos y ya no podemos seguir dividiendo. Quiere decir que vamos a tener una expresión mixta. La parte entera, que es lo que queda arriba, más una nueva fracción que está formada por el resto entre el divisor. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ya dividimos y luego separamos en dos integrales. Y cuando ya tengamos la segunda, la constante la podemos dejar fuera para que no nos estorbe ahí. Entonces, la primera integral será integral de x más, sacamos la constante de x sobre x más 2. ¿Cómo se integra la primera? ¿Cuál es la integral de x? Sí, x cuadrada sobre 2 más 2 por... ¿Cómo se integra la segunda? ¿Cómo se integra la segunda? ¿Cómo se integra? Sí, es una d sobre u. Es una fracción, ya dijimos que ahorita las fracciones solamente las podemos integrar como d sobre u. Luego ya veremos otras opciones, pero ahorita no tenemos más. ¿Cuánto valdría u? X más 2. ¿Y cuánto vale el diferencial de u? La derivada de x más 2 es 1 por dx. ¿Cómo son los diferenciales? Iguales, ni le falta ni le sobra. Ya tenemos du sobre u. La integral de du sobre u es... Así. Ahí ya lo podríamos dejar o haciendo uso de las propiedades de los logaritmos sería logaritmo natural de x más 2 al
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, vamos a ver otro. 46. A ver, página 48. Pero problema 48. Integral de e a la 2x sobre 1 más e a la 2x al cuadrado por dx. Sugerencias. El problema es que si desarrollamos el binomio, ya no vamos a poder subir si lo necesitamos. Y además, si desarrollamos, tampoco vamos a poder integrar porque nos quedaría, a la hora que tú desarrollas eso, nos queda cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y esto que está abajo, jamás lo vas a poder integrar. No puede ser una d sobre u, porque la derivada de esto nos da 4e a la 2x más 4e a la 4x, y no lo tenemos. Entonces, desarrollar el binomio no es una opción. Eso no nos va a resolver el problema. Se complica más. ¿Perdón? Subirlo, sí. Como es el binomio está al cuadrado, sí lo podemos subir. Entonces subiría como 1 más e a la 2x a la menos 2, por lo que ya estaba ahí, que es e a la 2x de x. Y ahí ya vamos viendo cómo es que pudiéramos integrar eso. Como una u a la n, ¿sí? ¿Cuánto valdría n? Menos 2u, 1 más e a la 2x. Y el diferencial de u, su derivada, 2 e a la 2x por x. Comparamos, es cierto, no son iguales, pero ¿podemos forzar a que lo sean? Sí, la diferencia es una constante. Entonces, dentro de la integral vamos a multiplicar por 2 y afuera por 1/2. Ahora sí, para esta u, este es el du que le corresponde. Ya tenemos u a la n por du. La integral es u a la n más 1. N más 1 a la menos 1 entre menos 1 más n. Y todavía pues hay que darle forma a esto. Más entre menos nos da menos. Hay que bajarlo para hacerlo positivo. Arriba nos queda 1. Abajo 2 por 1 más a la 2x más n. Y esto pues ya ustedes lo pueden comprobar. Miren, déjenme pasarme nada más al problema 52 para hacer la siguiente observación. Aquí nos piden integrar e a la x más 1 sobre e a la x al cuadrado por dx. Quizás nuestra primera intento sería hacerlo como una u a la n, parecido a este que ya tenemos acá. Pero no se va a poder integrar como una u a la n porque nunca el diferencial va a estar completo.
necesitamos un factorial a 2x que no tenemos. El primero, en el 48, sí se pudo integrar como una o a la n por este factor que tenemos aquí. Ya teníamos este a la 2x afuera, que era lo que íbamos a obtener al derivar este. Pero acá no tenemos esos factores. Entonces, en este caso, no se puede hacer como una o a la n, porque no hay manera de que los diferenciales sean iguales. Lo que marca el que sí se pueda en el primer ejemplo y el que no se puede en el segundo es este factor que tenemos aquí, que acá no lo tenemos y no hay manera de que sean iguales, entonces no hay forma. Esa es la diferencia entre un problema y otro. Cuando ustedes tengan un factor allá afuera también E, pues entonces será una U a la N, si está arriba, D sobre U, pero necesitan esto para completar. Donde no lo hay, pues ahí vamos a tener que utilizar el álgebra. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Desarrollar el binomio. Aquí sí no nos queda más que desarrollar el binomio. La regla dice, cuadrado del primero, e a la 2x, más el doble producto del primero por el segundo. Doble producto del primero por el segundo. Dos, sí. Más cuadrado del segundo. 1 sobre e a la 2x. Bueno, así no nos sirve mucho. Lo voy a poner arriba como e a la menos 2x. Separamos en tres integrales. La primera, integral de e a la 2x por dx. Más, dejamos la constante fuera. Integral de dx. Más, la tercera, integral de e a la menos 2x dx. Muy bien. ¿Cómo resolvemos la primera? ¿Cuánto vale u? Y el diferencial de u será 2 de x. ¿Qué necesitamos? Un 2 dentro y afuera un medio de e a la 2x más. Esto se cancela y nos queda 2x más. Siguiente, ¿cómo se resuelve? ¿Cuánto vale u? Menos 2x. ¿Y cuánto vale su diferencial? Menos 2 por dx. Ahora necesitamos un menos 2 dentro de la integral, que afuera será menos un medio e a la u más e. Quitando paréntesis, un medio e a la 2x más 2x menos 1 sobre 2 e a la 2x más e. ¿Alguna pregunta? Entonces, vean la importancia de lo que cambia la integral, el tener un factor o no tenerlo. Cambia mucho en cómo se resuelve. Sí, sí lo llegan a ver. Bueno, vamos a hacer entonces el que nos saltamos, que fue el problema 50. Ahorita que terminen de copiarlo.
¿Listo? Ok, miren. Dice 50. Integral de coseno del logaritmo natural de 5t sobre 4t por dt. Y ahora, ¿y eso que está ahí, qué es? ¿Cómo se hace? Miren, lo primero que tienen que identificar ustedes es que el logaritmo natural de 5t es el argumento de la función coseno. Entonces realmente lo que tenemos es un coseno de u. Nuestra esperanza es que el término que está abajo sea parte del diferencial de u. Entonces, nuestro primer intento será como un coseno de u. Pero antes de ello, yo les recomiendo que si pueden dejar las constantes fuera desde un principio, lo hagan. Este 4 que está aquí, multiplicando a la t, es constante y lo podemos dejar fuera. Está dividiendo, pues sale dividiendo como un cuarto integral de coseno del logaritmo natural de 5t por dt sobre t. Ahí ya le vamos dando forma a cómo vamos a integrar. Entonces, si va a ser un coseno de u vale logaritmo natural de 5t. ¿Y cuánto vale su derivada? Derivada de u sobre u. Es un logaritmo. Derivada de u sobre u. ¿Cuál es la derivada de 5t? 5 sobre u, ¿qué vale? 5t por dt. ¿Qué le pasa a los 5? Se cancela y nos queda dt sobre t. Comparamos. ¿Cómo son? Ni le falta ni le sobra, ya se puede integrar. Qué bueno que sacamos el 4, porque ahí nos hubiera estorbado, no nos hubiera dejado integrar. Pero ya que están los diferenciales iguales, ahora sí podemos integrar. Como un coseno de u. ¿Cuál es la integral del coseno de u? Esa es la derivada. Integral del coseno de u, ¿dónde están los formularios? Si no los necesitan, no los van a sacar en el examen. ¿Cuál es? Es el seno, pero positivo. La integral del coseno de u es el seno de u más la constante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver, haciendo muy rapidito, miren, es el 54. Está muy, muy sencillito. Es la integral de e a la 2x al cubo por e a la x de x. ¿Cómo será eso? Bueno, nuestra primera opción sería una u a la n, tomando a n como 3, u como e a la 2x y el diferencial, la derivada es 2e a la 2x de x.
¿Hay manera de que sean iguales? No. El problema no es el 2 que está multiplicando. El problema es el exponente, que aquí es 2x y acá es x, no son iguales y no hay forma de que sean iguales. En este caso, no se puede integrar así. No hay manera de que sean iguales. Entonces, la opción no es esa. No es una u a la n y la razón es lo que les digo. Aquí es e a la 2x, acá es e a la x y no hay manera de que sean iguales, porque yo no puedo multiplicar por e a la x y afuera también, eso no se puede. Entonces, u a la n, no. Bueno, y entonces, si no es una u a la n, mire, es que esto es lo que habría que entender bien. Si así como está no se puede integrar, pues hay que usar el álgebra para cambiarle de forma. Entonces, si no fue una u a la n, pues ahora hay que pensar qué podemos hacer con álgebra para que esto cambie. ¿Qué podríamos hacer? Pues elevar al cubo. ¿Cuánto nos da e a la 2x al cubo? E a la 6x por e a la x de x. Ok, todavía tenemos un producto. Pues eso tampoco es problema. Ya sabemos que el número e obedece todas las reglas de los exponentes. E a la 6x por e a la x se pueden multiplicar. Y al multiplicar, ¿qué le pasa a los exponentes? Se suman. Entonces, ¿cuánto nos da este producto? E a la 7x. Sí. Y es que como producto no podemos integrar. No tenemos integrales de productos. Ahora sí, ya que tenemos un solo factor e, ahora sí lo vamos a tratar de resolver. ¿Cómo? Como una e a la u. ¿Cuánto vale u? 7x. ¿Y el diferencial de u? 7 por dx. Es cierto, no son iguales, pero en este caso sí se pueden forzar a que lo sean porque la diferencia es una constante. ¿Qué tendríamos que hacer? Dentro de la integral multiplicar por 7 y afuera para que no se altere y compensar por un séptimo. Ahora sí ya tenemos e a la u y este es el du que le corresponde. ¿Cuál es la integral de e a la u por du? E a la u. A ver, otra vez. ¿El producto este? Acuérdate que cuando tú multiplicas en el álgebra mismas bases, por ejemplo, x a la a por x a la b, lo que haces es que suman los exponentes. Si tú tienes e a la 6x por e a la x, pues esto será e a la 6x más x. Los exponentes se suman. Y 6 más 1 te da... ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, pues ya están ahí los problemas. Con esto que hemos platicado, les digo, ya podemos resolver hasta el problema 55 para que los empiecen a hacer. Porque regresando, veremos el último bloque, las últimas 3 formulitas, y entonces ya los podríamos hacer todos y enseguida viene la entrega. Ya no tarda mucho. Entonces, pónganse al día en este tiempo. Pues que tengan bonitas vacaciones, diviértanse mucho y nos vemos primeramente Dios dentro de 2 semanas.